¿Qué pasaría si Taylor Swift fuese juzgada? En el mundo del entretenimiento, las figuras públicas como Taylor Swift son constantemente objeto de escrutinio y especulación. Aunque muchas de las acusaciones en su contra son meras conjeturas, es importante examinar las posibles consecuencias legales que enfrentaría el artista si estos supuestos delitos fueran comprobados. Desde robo de canciones y fraude fiscal hasta abuso de poder y lavado de dinero. Exploremos cómo cada uno de estos cargos hipotéticos podría impactar la carrera y la vida de una de las cantantes más exitosas de la industria musical. Bienvenidos a un nuevo video. Acompáñanos mientras analizamos en detalle los escenarios más extremos que podría enfrentar Taylor Swift si se viera envuelta en estos controversiales y potencialmente devastadores escándalos. Ahora sí, comencemos. Plagio de canciones. El plagio musical es una acusación grave que ha afectado a diversos artistas a lo largo de la historia de la música. En un escenario hipotético, si alguna acusara a Taylor Swift de robo de canciones, estaríamos ante un tema delicado que podría tener serias repercusiones en su reputación y carrera. El plagio musical se refiere al acto de copiar o imitar material musical de otros artistas sin su autorización. Esto puede incluir tomar partes sustanciales de letras, melodías, arreglos musicales o incluso el estilo general de una canción y presentarlos como propios. Esta práctica es considerada una violación grave de los derechos de autor y la propiedad intelectual, ya que el trabajo creativo de los artistas merece ser protegido y respetado. En la industria musical, la originalidad y autenticidad son valores fundamentales. Los artistas invierten tiempo, esfuerzo y pasión en la creación de su música, por lo que el plagio no solo socava su arduo trabajo, sino que también puede dañar irremediablemente su carrera y reputación. Si alguien es acusado de robo de canciones, se espera que se lleve a cabo una exhaustiva investigación para determinar si hubo una infracción real de los derechos de autor. En el caso hipotético de Taylor Swift, una artista ampliamente reconocida por su talento y éxito en la industria musical, cualquier acusación de robo de canciones sería sin duda sumamente controvertida y generaría un gran revuelo en los medios y entre sus millones de seguidores. La artista ha demostrado a lo largo de su carrera su habilidad para componer letras emotivas y melodías pegajosas que han resonado con audiencias en todo el mundo. Cabe señalar que las acusaciones en contra de Taylor Swift son meramente ficticias y no tienen base real. Sin embargo, en un escenario real de robo de canciones, las consecuencias legales podrían ser severas. Dependiendo de la legislación y la gravedad del caso, los artistas acusados de este delito podrían enfrentar multas económicas de cientos de miles o incluso millones de dólares, así como penas de prisión de hasta 10 años. Además, enfrentarían sanciones como órdenes judiciales para dejar de utilizar las obras plagiadas y compensar a los verdaderos autores por los daños y perjuicios causados. Asimismo, el robo de canciones podría significar el fin de la carrera artística del acusado, ya que se vería como una grave falta de integridad y respeto hacia la propiedad intelectual. Es importante recalcar que si bien el plagio musical es un delito serio, en el caso hipotético de Taylor Swift, al no haber acusaciones reales, no habrían consecuencias legales válidas. Sin embargo, este ejemplo sirve para ilustrar la gravedad con la que se trata el robo de canciones en la industria musical. Daños emocionales. Es cierto que Taylor Swift ha ganado reconocimiento por escribir letras muy personales y emotivas que a menudo se basan en sus propias experiencias y relaciones. Algunas personas podrían argumentar que la cantante utiliza esta estrategia para crear una imagen deliberadamente vulnerable y dramática de sí misma en sus composiciones musicales. Esto ha llevado a que se acuse a Swift de manipular emocionalmente a sus parejas o de presentar una versión sesgada de los hechos con sus canciones. La preocupación es que, al enfocar gran parte de su trabajo creativo en temas amorosos, la artista podría estar creando una narrativa calculada para generar simpatía y atención del público. Sin embargo, es importante considerar que la música es su esencia. Es una forma de expresión artística donde los compositores a menudo plasman sus vivencias, emociones y perspectivas personales. Taylor Swift, al igual que muchos otros músicos, utiliza su don para la escritura como un medio de catarsis y conexión con sus seguidores. Si bien es cierto que algunas de las canciones podrían retratar escenarios idealizados o dramatizados, eso no significa necesariamente que el artista esté manipulando deliberadamente a sus parejas o también al público.
La música, por su naturaleza subjetiva, permite a los artistas explorar temas universales del amor, el desamor y las relaciones humanas. En el caso hipotético de que Taylor Swift fuera acusada de manipulación emocional, esto podría tener graves repercusiones en su carrera y reputación. Se esperaría que la industria musical y sus fanáticos examinaran cuidadosamente estas alegaciones para determinar si tienen mérito o si se trata de meras especulaciones. En última instancia, juzgar la intención y la autenticidad de la expresión artística de un músico es una tarea compleja y subjetiva. Lo importante es recordar que la música, en su forma más pura, es un medio de conexión y expresión personal que, si bien puede evocar emociones intensas, no debe ser automáticamente interpretada como un acto de manipulación. Las penas por este crimen podrían ir desde varios meses hasta 2 años en prisión. Acoso. Como una figura pública de alto perfil, la artista inevitablemente atraerá escrutinio y especulaciones sobre su comportamiento, especialmente en lo que respecta a sus relaciones personales. Algunas personas podrían argumentar que Taylor Swift ha utilizado su enorme plataforma y fama para intimidar o acosar a sus exparejas románticas. La narrativa que se plantearía es que, como un artista con una inmensa influencia y legión de fanáticos leales, Swift podría ejercer un nivel de presión indebida sobre aquellos con los que ha tenido vínculos amorosos. Esta acusación se basaría en la noción de lo que la cantante podría aprovechar su estatus de celebridad para hostigar, acosar o incluso vengarse de aquellos que han sido parte de su vida privada. Algunas personas podrían alegar que Swift utiliza sus canciones, entrevistas o redes sociales para exponer detalles o emitir declaraciones que pueden ser interpretadas como ataques o acosos a sus exparejas. Sin embargo, es importante contextualizar adecuadamente estas posibles acusaciones. La industria musical y del negocio del entretenimiento en general se han caracterizado por un escrutinio desproporcionado de la vida personal de las celebridades, especialmente de las mujeres. A menudo se les exige a las artistas que proporcionen su material emocional y revelador para alimentar el interés público, lo cual puede llevar a percepciones erróneas de acoso o abuso de poder. Además, el hecho de que Taylor Swift escriba sobre sus experiencias personales en sus canciones no debe ser automáticamente interpretado como un acto de acoso. La música, como forma de expresión artística, le permite a los compositores procesar y canalizar sus vivencias de una manera creativa. Si bien algunas de sus letras pueden resonar como revelaciones íntimas, esto no significa necesariamente que el artista esté acosando a sus exparejas. En un hipotético escenario en el que Taylor Swift fuera acusada de acoso, las consecuencias legales podrían ser severas. Dependiendo de la gravedad y la comprobación de los hechos, la artista podría enfrentar penas de prisión de varios años. Además de las repercusiones penales, una acusación de acoso también podría significar el fin de la carrera de Taylor Swift. La industria del entretenimiento y el público en general tienden a castigar con dureza a aquellos que cometen delitos relacionados con el abuso de poder o la violación de la privacidad de otros. Esto podría traducirse en la cancelación de contratos, la pérdida de patrocinios y el rechazo generalizado del artista. En casos extremos de acoso reiterado y demostrado, las condenas podrían llegar a oscilar entre 3 a 10 años de cárcel, acompañadas de cuantiosas multas económicas. Fraude fiscal. Las especulaciones sobre posibles delitos fiscales cometidos por figuras públicas de alto perfil como Taylor Swift son temas que deben abordarse con cautela y rigurosidad. Si bien es cierto que algunas personas podrían especular sobre la evasión de impuestos o fraude fiscal por parte del artista, es fundamental mantener una actitud objetiva y apegada a los hechos comprobados. En el caso hipotético de que se acusara a Taylor Swift de cometer algún tipo de delito relacionado con el fraude fiscal, sería necesario que las autoridades competentes llevaran a cabo una exhaustiva investigación para determinar la veracidad de las alegaciones. Esto implicaría un análisis minucioso de los registros financieros, declaraciones de impuestos y transacciones de la cantante, a fin de establecer si efectivamente ha habido alguna irregularidad en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Es importante recordar que en la mayoría de los países, la evasión de impuestos y el fraude fiscal son considerados delitos graves que pueden acarrear severas sanciones. Dependiendo de la magnitud y la complejidad del caso, los artistas acusados de este tipo de delitos podrían enfrentar consecuencias legales significativas. En un escenario en el que se demostrara que Taylor Swift ha cometido fraude fiscal, las posibles penas podrían incluir
Multas económicas. Adicionalmente a las penas de prisión, los artistas podrían ser condenados al pago de multas que pueden ascender a millones de dólares en función del monto defraudado al fisco. Requisición de bienes. Las autoridades podrían confiscar bienes, propiedades o activos que hayan sido adquiridos con los fondos obtenidos de manera fraudulenta. Prohibición de ejercer actividades comerciales. En algunos casos, los artistas condenados por fraude fiscal podrían enfrentar una prohibición temporal o permanente de participar en actividades comerciales o de negocios. En casos graves de evasión de impuestos a gran escala o fraude fiscal sistemático, los artistas condenados podrían enfrentar condenas de prisión que pueden oscilar entre 3 y 10 años, dependiendo de la legislación aplicable. Más allá de las consecuencias legales, una acusación de fraude fiscal también podría tener un impacto devastador en la reputación y carrera de Taylor Swift. La artista enfrentaría un enorme escrutinio público y podría perder el apoyo de sus fanáticos, así como oportunidades comerciales y patrocinios. Tráfico de influencias. Como una de las artistas más exitosas y reconocidas de la industria musical, es natural que se generen conjeturas sobre cómo ha logrado alcanzar y mantener su posición dominante. Algunas personas podrían argumentar que Taylor Swift ha utilizado su enorme influencia y sus conexiones en la industria del entretenimiento para obtener ventajas injustas o favores especiales que le han permitido consolidar su éxito. La narrativa que se plantearía es que, gracias a su poder y renombre, la cantante ha sido capaz de manipular los procesos y las oportunidades a su favor, en detrimento de otros artistas. Esta percepción se basaría en la noción de que Taylor Swift, al ser una figura pública de gran relevancia, podría ejercer una influencia indebida sobre agentes, productores, empresarios y otros tomadores de decisiones claves en la industria musical. Se especularía que a través de relaciones personales, presión o incluso amenazas veladas, la artista habría conseguido obtener contratos, promociones, premios y otras ventajas que no le corresponderían. Sin embargo, es importante recalcar que a menos que existan pruebas concretas o una investigación exhaustiva, estas acusaciones de tráfico de influencias serían meras conjeturas. En un mundo tan competitivo y dinámico como la industria del entretenimiento, el éxito de un artista puede atribuirse a una combinación de talento, trabajo arduo, estrategia empresarial y conexiones legítimas. Si bien es cierto que las celebridades tienen un mayor capital social y acceso a oportunidades que el público general, eso no significa necesariamente que estén incurriendo en prácticas ilegales o antiéticas en la industria musical. Al igual que en otras esferas, tiene también sus propias dinámicas y redes de contactos que pueden facilitar el desarrollo de las carreras de los artistas. En un hipotético escenario en el que se acusara a Taylor Swift de tráfico de influencias, las posibles consecuencias legales podrían ser severas. Dependiendo de la gravedad y la comprobación de los hechos, la artista podría enfrentar penas de prisión entre 2 a 5 años, acompañadas de multas económicas significativas. Además de la repercusión penal, una acusación de tráfico de influencias también podría tener un impacto devastador en la reputación y la carrera de Taylor Swift. La industria de entretenimiento y el público en general tienden a reaccionar con dureza ante las denuncias de abuso de poder o también de corrupción, lo que podría traducirse en la pérdida de contratos, patrocinios y oportunidades comerciales para el artista. Violación de derechos de autor. Como una de las artistas más exitosas y prolíferas de la industria musical, el escrutinio sobre su trabajo creativo es inevitable y las especulaciones sobre el uso indebido de material protegido no son del todo descabelladas. Algunas personas podrían argumentar que Taylor Swift ha incurrido en la violencia de derechos de autor al utilizar sin permiso adecuado elementos protegidos en sus canciones, videos musicales u otros proyectos artísticos. Esta acusación se basaría en la idea de que la cantante podría haber tomado fragmentos de letras, melodías, arreglos musicales o incluso estilos específicos de otros artistas y presentarlos como si fueran de su propia autoría. El plagio y la apropiación indebida de material con derechos de autor son vistos con seriedad en la industria musical, ya que socavan el esfuerzo creativo y la propiedad intelectual de los artistas. Si bien la inspiración y las influencias son aspectos inherentes al proceso de composición, existen límites claros que deben respetarse para evitar infracciones legales. En el caso de que se acusara a Taylor Swift de violar los derechos de autor, las autoridades competentes tendrían la responsabilidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva para determinar la veracidad de estas alegaciones. Esto implicaría un análisis minucioso de las obras en cuestión, la comparación con trabajos anteriores de otros artistas y la verificación de la existencia de las debidas autorizaciones y licencias.
Si se llegara a comprobar que Swift efectivamente ha incurrido en la violación de derechos de autor, las consecuencias legales podrían ser severas. Dependiendo de la gravedad y el alcance de las infracciones, la artista podría enfrentar sanciones como multas económicas. Adicionalmente a las penas de prisión, los artistas también podrían ser obligados a pagar cuantiosas multas que pueden alcanzar millones de dólares en función del valor comercial y el impacto de las obras plagiadas. Órdenes judiciales. Los tribunales podrían emitir órdenes que obliguen a los artistas a dejar de utilizar las obras protegidas y a compensar a los verdaderos titulares de los derechos de autor por los daños y perjuicios ocasionados. Daño a la reputación y carrera. Una condena por violación de derechos de autor también podría tener un impacto devastador en la imagen pública y en la carrera artística del acusado, ya que se vería como una falta de integridad y respeto a la propiedad intelectual. En casos graves de piratería o plagio a gran escala, Taylor Swift podría ser sentenciada a condenas de prisión que oscilan entre 3 y 10 años según la legislación aplicable. Abuso de poder. El abuso de poder es una acusación grave que podría enfrentar una figura pública de la talla de Taylor Swift. Como una de las artistas más exitosas y poderosas de la industria musical, la cantante se encuentra en una posición privilegiada que le otorga una considerable influencia y capacidad de tomar decisiones que pueden impactar a otros. Algunas personas podrían argumentar que Taylor Swift ha utilizado su poder y estatus para perjudicar a otros artistas o competidores dentro de la industria. La narrativa que se plantearía es que gracias a su enorme popularidad, redes de contactos y recursos económicos, la cantante habría sido capaz de obstaculizar oportunidades, bloquear proyectos o incluso lanzar campañas de desprestigio en contra de aquellos que podrían ser vistos como rivales o amenazas para su liderazgo en el mercado musical. Esta acusación se fundamentaría en la noción de que, como una estrella de la magnitud de Taylor Swift, la artista podría ejercer una influencia desmedida sobre agentes, productores, ejecutivos de disqueras y otros tomadores de decisiones claves en la industria. Se especularía que a través de presiones, intimidación o abuso de posición dominante, Swift habría manipulado procesos y oportunidades para favorecer sus propios intereses a expensas del desarrollo y el éxito de otros músicos. Sin embargo, es crucial señalar que estas acusaciones de abuso de poder deben ser respaldadas por pruebas contundentes y una investigación exhaustiva para ser consideradas válidas. En un mundo tan competitivo como la industria del entretenimiento, es común que surjan conjeturas, rumores y percepciones negativas sobre el comportamiento de las figuras públicas más destacadas. Si bien es cierto que Taylor Swift goza de una posición privilegiada que le otorga un mayor acceso a recursos y oportunidades, eso no implica necesariamente que esté incurriendo en prácticas ilegales o antiéticas. La cantante ha construido su carrera a través del talento, el trabajo arduo y la habilidad empresarial, lo cual le ha permitido consolidar su liderazgo en el mercado musical. No obstante, en el caso de que se comprobara que Taylor Swift ha abusado de su poder y posición para perjudicar a otros artistas, las consecuencias legales podrían ser severas. Dependiendo del alcance y la gravedad de los delitos, la artista podría enfrentar sanciones que incluyen multas económicas. Adicionalmente a las penas de privación de libertad, los infractores también podrían ser obligados a pagar cuantiosas multas que pueden llegar a los millones de dólares. Prohibición de ejercer actividades comerciales. En algunos casos, los tribunales podrían imponer a los artistas condenas en una prohibición temporal o permanente de participar en actividades de negocios relacionados con la industria musical. Daño irreparable a la reputación y carrera. Una condena por abuso de poder también podría significar el fin de la carrera artística de Taylor Swift debido al rechazo y la desaprobación que generaría en la industria y entre el público. En casos graves de abuso de poder, manipulación de procesos y daños comprobados a terceros, la cantante podría estarse enfrentando a condenas de prisión de entre 5 y 10 años. Lavado de dinero. El delito de lavado de dinero es una acusación particularmente grave que podría enfrentar una figura pública como Taylor Swift. Este tipo de actividad ilegal implica la ocultación o transformación de ingresos obtenidos de manera ilícita con el fin de darles una apariencia de legalidad. En el caso de que se acusara a Taylor Swift de lavado de dinero, se estaría hablando de un delito sumamente serio que podría tener consecuencias devastadoras para la carrera y la reputación del artista. Las autoridades competentes tendrían la obligación de llevar a cabo una investigación exhaustiva para determinar la veracidad de estas alegaciones. La acusación de lavado de dinero se basaría en la sospecha de que Taylor Swift habría utilizado su posición privilegiada y sus amplios recursos financieros para ocultar el origen ilegal de determinados fondos.
Esto podría implicar, por ejemplo, la canalización de dinero proveniente de actividades delictivas como evasión de impuestos, fraude, corrupción o incluso crímenes más graves a través de complejos esquemas financieros con el objetivo de darles una apariencia de legitimidad. Para sostener esta acusación, las autoridades tendrían que demostrar que el artista ha participado activamente en la ocultación del origen y la naturaleza de ciertos ingresos, ya sea a través de la adquisición de bienes, la realización de inversiones sospechosas, la utilización de cuentas bancarias en paraísos fiscales o cualquier otra maniobra destinada a encubrir el rastro del dinero ilícito. En el supuesto caso de que se lograra comprobar la participación de Taylor Swift en actividades de lavado de dinero, las consecuencias legales podrían ser devastadoras. Dependiendo de la magnitud y la gravedad de los delitos, la artista podría enfrentar sanciones que incluyen penas de prisión. En la mayoría de los países, el lavado de dinero es considerado un delito grave, por lo que los condenados podrían recibir condenas de prisión de entre 5 a 15 años e incluso más, dependiendo de la legislación aplicable y la complejidad del caso. Multas económicas. Además de las penas de privación de libertad, los artistas acusados de lavado de dinero también podrían ser condenados al pago de cuantiosas multas que pueden llegar a los millones o incluso los cientos de millones de dólares en función del monto de dinero ilícito involucrado. Confiscación de bienes. Las autoridades podrían embargar y decomisar todos aquellos bienes, propiedades, vehículos, cuentas bancarias y activos que se hayan adquirido o financiado con los fondos de origen ilegal. Prohibición de ejercer actividades comerciales. En algunos casos, los tribunales podrían imponer a los artistas condenados por lavado de dinero una prohibición temporal o permanente de participar en actividades empresariales o de negocios relacionados con la industria musical. Daño irreparable a la reputación y carrera. Quizás la consecuencia más devastadora para Taylor Swift sería el impacto irrelevante de una acusación de lavado de dinero que tendría en su reputación y carrera artística. La industria del entretenimiento y el público en general tienden a reaccionar con extrema dureza ante este tipo de delitos, lo que podría significar el fin de la trayectoria de la cantante. Es importante recordar que en este caso se trata de mera especulación, sino de posibles consecuencias reales que enfrentaría Taylor Swift si se comprobara que ha estado involucrada en actividades de lavado de dinero. La lucha contra este tipo de delitos se ha intensificado a nivel global y los artistas y celebridades no están exentos de ser investigados y procesados por este tipo de infracciones. Además de las repercusiones legales, una acusación de esta magnitud podría tener un impacto devastador en la vida personal de Taylor Swift. La artista se vería sometida a un intenso escrutinio público y su imagen, así como la de su familia y allegados, se verían gravemente afectadas. El escándalo y la desconfianza generados podrían llevar a una pérdida de contratos, patrocinios y oportunidades comerciales, lo que pondría en riesgo su futuro en la industria musical. Es crucial señalar que hasta el momento no existen acusaciones reales de lavado de dinero en contra de Taylor Swift. Sin embargo, este ejemplo sirve para ilustrar la gravedad y las grandes consecuencias que enfrentarían los artistas si se les atribuyera este tipo de delitos de manera comprobada. Las autoridades competentes tendrían la responsabilidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva y rigurosa, respetando en todo momento el debido proceso y los derechos de todas las partes involucradas. En resumen, si Taylor Swift fuera acusada y condenada por lavado de dinero, podría enfrentar penas de prisión de entre 5 y 15 años de prisión, además de cuantiosas multas económicas y la confiscación de sus bienes. Asimismo, la artista podría ver su carrera y reputación irreparablemente dañadas, lo que pondría fin a su trayectoria en la industria musical. Uso de drogas ilegales. La posibilidad de que se acuse a Taylor Swift por el uso de drogas ilegales es un tema que debe abordarse con la mayor cautela y seriedad. Como una figura pública de alto perfil, la artista inevitablemente será objeto de escrutinio y especulaciones en torno a su vida privada y comportamiento personal. En un hipotético escenario donde se acusara a Taylor Swift de estar involucrada en el consumo o posesión de sustancias ilegales, las implicaciones legales y profesionales podrían ser devastadoras. Este tipo de delito se considera sumamente grave en la mayoría de las jurisdicciones y podría acarrear sanciones severas para la cantante. La acusación se basaría en la sospecha de que Taylor Swift habría participado en el uso o adquisición de drogas clasificadas como ilegales, como cocaína, heroína, metanfetaminas, entre otras. Las autoridades competentes tendrían la obligación de llevar a cabo una exhaustiva investigación para determinar la veracidad de estas alegaciones y reunir las pruebas necesarias. En caso de que se lograra comprobar la participación de Taylor Swift en actividades relacionadas con el consumo o tráfico de drogas ilegales, las consecuencias legales podrían ser devastadoras.
Dependiendo de la legislación aplicable y la gravedad del delito, la artista podría enfrentar las siguientes sanciones. Penas de prisión. En la mayoría de los países, el delito de posesión o consumo de drogas ilegales puede conllevar condenas de prisión que oscilan entre 2 a 10 años, mientras que el tráfico de sustancias controladas puede acarrear penas aún más severas de hasta 10 o 20 años de cárcel. Multas económicas. Además de las penas de privación de libertad, los condenados por delitos relacionados con drogas también podrían ser obligados a pagar multas que pueden llegar a los cientos de miles o incluso millones de dólares, dependiendo de la gravedad de los hechos. Antecedentes penales. Una condena por consumo o tráfico de drogas ilegales dejaría a Taylor Swift con un récord criminal que podría impactar negativamente en su futuro, limitando su capacidad para viajar a ciertos países, obtener permisos y licencias o participar en determinadas actividades. Daño a la reputación y carrera. Quizá la consecuencia más devastadora para el artista sería el impacto irreversible que una acusación de este tipo tendría en su reputación y carrera. La industria del entretenimiento y el público en general tienden a reaccionar con extrema dureza ante este tipo de escándalos relacionados con drogas, lo que podría significar el fin de la trayectoria de Taylor Swift. Es importante recalcar que hasta el momento no existen acusaciones reales de este tipo en contra de la cantante. Sin embargo, este ejemplo ilustra la gravedad de las posibles consecuencias que enfrentaría un artista si se le atribuyera el delito de uso o tráfico de sustancias ilegales de manera comprobada. En conclusión, si Taylor Swift fuera acusada y condenada por delitos relacionados con drogas, podría enfrentar penas de prisión de entre 2 a 20 años, dependiendo de la gravedad del delito, además de multas económicas sustanciales y un daño irreparable a su reputación y carrera artística. A lo largo de este video, hemos analizado los diversos delitos que podrían ser atribuidos hipotéticamente a la superestrella Taylor Swift y las graves consecuencias legales que enfrentaría en caso de ser juzgada y condenada por estos crímenes. Desde penas de prisión de varios años hasta la destrucción de su reputación y carrera, queda claro que las acusaciones de este tipo son extremadamente serias y pueden tener un impacto catastrófico en la vida de cualquier artista, incluso de la talla de Taylor Swift. Si bien estas son solo especulaciones y no existen cargos reales en su contra, es importante que mantengamos una actitud crítica y reflexiva entre las noticias y rumores que circulan sobre nuestras celebridades favoritas. Recuerda dar like, suscribirte y activar la campana para mantenerte al tanto de más contenido como este. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima.